andan? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Estamos aquí en Postales Neuquinas en una nueva edición de este programa en el cual paramos un poco la máquina de las noticias y nos vamos a recorrer algunas historias, a recorrer situaciones, a recorrer personajes, a recorrer todo lo que está relacionado con el turismo, con los emprendedores, también con la cultura regional. Así que vamos a presentar los títulos del programa de hoy y ya arrancamos. Historia de las escuelas en Neuquén en los nuevos conversatorios del Ministerio de las Culturas. En el marco del ciclo Historia Cultural del Neuquén, el Ministerio presenta una serie de conversatorios virtuales en los cuales se abordarán la historia de las escuelas en Neuquén. Son 3 encuentros, los días 10, 17 y 24 de junio, y vamos a conocer un poquito de qué se trata este conversatorio. Lluvia de cenizas. ¿Te acordás cuando explotó el volcán Puyehue Cordón Caulle? A 10 años de la erupción que dejó a casi toda la Patagonia Norte debajo de un espeso manto gris de cenizas corrosivas, lanzan desde la Universidad Nacional del Comahue y desde el CONICET un ciclo de charlas para todo público con el fin de reflexionar sobre lo que este fenómeno natural nos dejó. Y sí, hablamos de restricciones y nos vamos a ir a Bariloche porque ya se anunció desde allí que la localidad no soportará otra temporada más sin trabajar, teniendo en cuenta que se viene la apertura de temporada de invierno y que hay algunas restricciones vigentes. Te contaremos todo sobre Bariloche esta vez. It's my only remorse. Help me to decide. Bueno, y les decía que vamos a hablar un poquito de historia, de cultura hoy, y es por eso que ya tenemos un entrevistado que está telefónicamente comunicado con nosotros. Les contaba el ciclo Historia Cultural del Neuquén, y hay un conversatorio que está dedicado a las escuelas, a la historia de las escuelas de Neuquén. Para ello, para conocer un poco de qué se trata este ciclo, desde dónde surge también, está en comunicación telefónica con nosotros Raúl Mancilla. Él está a cargo de este ciclo Historia Cultural del Neuquén, dependen del Ministerio de las Culturas. Raúl, buenas noches. Aquí Jorgelina Reyente en Postales Neuquinas. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches a todos. Lo escucho súper bajito a Raúl, así que ahí vamos a ir mejorando un cachito el audio. ¿Vos me escuchás bien? Sí, yo escucho bien, ahí levanté un poco igual. Bueno, Raúl, ahí estaba yo presentando este primer conversatorio, el ciclo Escuelas en Neuquén, y quería indagar un poquito, que me cuentes. Seguramente hablan de las escuelas primarias, desde lo que fue el camino de las escuelas rancho a las escuelas que después, incluso algunas que todavía están en pie. Contame un poquito cómo surge esta idea de contar la historia de las escuelas en Neuquén. Bueno, esto surge a través de un trabajo que realizó durante mucho tiempo el CEDIE, el Centro de Documentación del Consejo Provincial de Educación, y en particular Giselle Jensen, que es una periodista que trabaja allí y que hizo una investigación sobre el origen y la historia de las escuelas y también la historia de los maestros y maestras que estuvieron en los primeros años desde los inicios, ¿no? De allá por 1884, que es la datación de la primera escuela en Neuquén, en el norte neuquino. Esto es más o menos lo que da el puntapié, digamos, ahí nace la idea. Y bueno, nosotros, yo estoy a cargo de la Dirección de Investigación Histórica, sí, de la Dirección Provincial de Patrimonio, del Ministerio de la Cultura, y bueno, tomamos esta iniciativa y convocamos a especialistas en el tema en el transcurso de 3 conversatorios. Bien. ¿Y con qué se encontraron cuando empezaron a armar este conversatorio de la historia de las escuelas? Porque ahí yo estaba viendo en la información de difusión de este ciclo,
cómo se ha hecho el recorrido, ¿no?, de las escuelas rancho, de aquel Neuquén, Neuquén de los inicios, a las escuelas que son ahora, la erradicación de estas escuelas. ¿Con qué historias se encontraron? No, hay muchísimas historias, desde la primera escuela de que se tiene conocimiento, que fue en un lugar que se llama Ñorquín, en el norte neuquino, Sí. donde ahí el ejército construyó la primera escuela. Después, En Ñorquín. más adelante en el tiempo, en 1887, sobre el fines del siglo XIX, el coronel Manuel Olascoaga funda la primera escuela en Chosmalal, ¿no? Ujú, Son dos hitos muy importantes en la historia de las escuelas. Son escuelas muy rudimentarias, si se quiere, ujú. pero la primera directora de la escuela de Chosmalal es una mujer, es Ajá, la maestra, una maestra muy conocida, Landestoy era el apellido de ella. ajá. Esas escuelas fueron las primeras, y después se hicieron muchísimas otras que, bueno, tuvieron características edilicias un poco humildes, si se quiere, porque fueron construidas en momentos en los cuales la provincia de Neuquén no era provincia, era un territorio, Claro. y tenía, estaba como muy olvidada, digamos, por el gobierno central, ¿no? Entonces venían pocos recursos acá. Fue muy difícil el inicio, digamos, de la escuela, o de la creación de escuelas en Neuquén. Muy difícil, me imagino, porque Muy además difícil, el sí, territorio, ¿no? En el norte neuquino, el territorio, la cuestión climatológica que había que tener en cuenta también. sí. La cuestión climatológica, obviamente, olvidémonos de que habría calefacción, Claro. las comunidades esenciales no estaban ni siquiera. Los maestros tenían que hacer grandes recorridos, sortear enormes dificultades para llegar, caminos no consolidados, en fin, una serie enorme de dificultades, Ujú. enorme. Las últimas escuelas ranchos como tal, recién, para que te des una idea, desaparecen más o menos a partir de la década del 60. Claro. Entre 61 y 64 desaparecen las últimas escuelas rancho, Ujú. denominadas rancho, ¿no? Que de esas ya no queda ninguna, ¿no? No, no, no. Estaba Este, pensando, Raúl, cuando vos me hablabas de Ñorquín, de Chosmalal, las primeras escuelas de la provincia, no son, obviamente no son nada que ver a lo que conocemos ahora. Y en cuanto a la organización, ¿qué había? ¿Un solo curso para los alumnos de las edades que haya, digamos, que había? habían distintas realidades. Hay casos en que, bueno, había un solo curso, claro. Sí. Como, bueno, no hace muchos años, No, es todavía verdad, hay escuelas del sí. interior donde hay distintas edades en un solo curso. En escuelitas muy chiquitas en el campo todavía hay un Sí, poco de sí. eso, ¿no? Se juntan y eso es lo que pasaba al principio. El Ujú. analfabetismo era muy grande, casi el 90% de la población de principios del siglo XX en Neuquén era analfabeta, así que era una tarea muy difícil, muy difícil. Ujú. Y para eso también hubo otra figura ya como desaparecida de la historia, que era el famoso inspector de escuela, ¿no? Ajá. Que tenía la enorme tarea de recorrer, visualizar, eh, llevar insumos, mejorar la calidad de los establecimientos que iban gestándose en todo el territorio neuquino, ¿no? ¿Y recorría Ahí, desde dónde? ¿Desde dónde salía el de inspector? distintos lugares donde estaban asentados, había distintas regiones, ¿no? Tenemos un caso, el famoso inspector Gatica, de la famosa calle Gatica nuestra, si la Sí, conoces, sí, la sí. que va al río. Bueno, ese fue un inspector famoso acá en la zona de la confluencia, ¿no? Claro. Inspector de escuelas. Ajá. Y bueno, después hubo un gran salto que diríamos cualitativo, a mediados del 40, Ujú. principio del 50, cuando General Perón hace el famoso plan quinquenal de obras Claro. públicas, este, donde se hacen muchísimas escuelas ya. Esas escuelas muchas de esas, la mayoría está en pie todavía. Y sí. Tenían muchas comodidades, estaban equipadas, tenían una infraestructura muy adecuada,
buenos materiales, Ujú. que son las escuelas viejas, que todavía quedan algunas, ¿no? En Claro, pie. claro. De la década del 50 son esas, del plan quinquenal. Sí. Y pensaba, el rol social de la escuela, que obviamente excedía el educativo, ¿no? Excedía la finalidad educativa una escuela en Bueno, mira, ese las escuelas contexto. servían, en los lugares servían para como centros de recreación también, Ujú. se hacían cumpleaños, en algunos lugares se hacían reuniones de vecinos. Es más de una vez ahí nos contaba la disertante, Sí, Giselle Jensen, que va a charlar de esto el jueves, sí, que en algunos casos se hacían los velorios también en las escuelas, ¿no? claro. Porque no había lugar donde eh, dejar al fallecido y donde pudiera concurrir la mayor cantidad de gente, Ujú. y iban a las escuelas. Eran clubes sociales, donde se pasaba cine, donde se comía también. Claro. Las escuelas fueron una parte muy fundamental del crecimiento y del desarrollo de las comunidades. Sin escuelas no hay comunidad, ¿no? Sí. Siempre tuvieron un papel protagónico las escuelas. Claro, si había una escuela ya el paraje, la zona, la región, ya no sé si cambiaba de rango, pero de alguna manera le daba como cierta diferenciación Por en comparación supuesto, con otro sector, ¿no? por supuesto, por Mm, supuesto. Y claro. luego estaba, claro, la protagonista o el protagonista fundamental de esto, que era el alumno, las alumnas y los maestros y maestras, ¿no? Que Sí. eran los que generalmente venían de afuera. Claro. Generalmente los maestros eran de La Pampa Ujú. o de provincia de Buenos Aires. ¿Dónde se formaban? Pensaba. Sí, Claro, sí, los docentes mayormente venían de eran de afuera. ahí, al principio, al principio. Ujú. Y venían acá muy jovencitos y sí, y se quedaban, ¿no? Se quedaban. ¿Vivían en las escuelas los maestros? Algunos sí, y otros tenían que viajar, ¿no? Claro. Quedaban en poblados como Chosmalal, por ejemplo, Ujú. que siempre fue un lugar importante en la provincia, de hecho fue la primera capital, ¿no? Sí, sí, sí. Así Muchas es que familias se sí, sí. sentaron primero en Chasmalal. Pero bueno, todas estas historias las va a contar, se van a contar en este ciclo, Historia Cultural de Neuquén, un ciclo que nosotros empezamos a abordar a partir del trabajo minero, de los trabajadores mineros del Ujú. principio del siglo XX, como los que buscaban sal, ¿no? Los salineros, Sí, los trabajadores del carbón y los pirquineros que buscaban oro, ¿no? claro. Y ese fue nuestro inicio. Después nos fuimos a esto de las escuelas y bueno, ahora tenemos 3 conversatorios Sí. que van a desarrollarse durante el mes de junio. Y también tuvimos otro conversatorio vinculado a la cuestión la cuestión cultural de la sanación, de la curación, de cómo se hacían Ajá, los partos claro. en la antigüedad, donde no había hospitales en la antigüedad, no tanto, estamos hablando de 50 años o No tan 60 años atrás. antigüedad, claro, claro. Sí, 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 sí. donde había un papel protagónico de las parteras, en fin. Ujú. Todo eso, todos estos caminos que estamos tomando tienen que ver con esta historia cultural de Neuquén que estamos tratando de reconstruir, ¿no? Está buenísimo. Raúl, y en tu caso, bueno, también a medida que uno va encontrándose con este tipo de personajes, ¿no? Como Giselle, ponele. Yo veía acá que van a estar Isidro Belver también, uno de los Sí, sí, hombres que más Isidro sabe de Weber, que historia. es, es un Cecilia monumento Arias. viviente. Sí, Sí, sí. Y va a haber tenemos. una señora que es Sadi, se llama, Sí. que es una docente jubilada, que vive en Zapala, que era responsable en la década del 90 de todas las escuelas, Claro. del interior, de las escuelas rurales, ¿no? Imagínate las Este, historias que debe tener, las anécdotas. sí, sí, a ella la esperamos con mucho entusiasmo porque nos va a contar historias de ese Neuquén profundo, ¿no? Que no Mm, conoce la gente por ahí. Y después sí. va a estar Cecilia Inés Arias, que es una Cecilia profesora de Arias. historia muy conocida aquí en Chosmalal, Sí. que ha escrito un libro sobre educación también y sobre la historia de Chosmalal junto con su marido, Ujú. Carlos Lator,
También. Y ella también va a estar presente en el último conversatorio. Yo veía acá los encuentros. Uno se llama Historia de la Escuela del Territorio de Neuquén, desde 1884 a 1922. Sí, Después el otro se denomina La Ruta de Maestros y Maestras en Neuquén, el sí, 17 de junio, y el otro de la órbita territoriana a la provincialización. sí, esa ya es la última etapa, Sí. digamos, donde ya es provincia, la provincia de Neuquén se hace cargo, hay un sentido federalista obviamente, y hace una enorme cantidad de escuelas a partir de la década del 60, y cambia bastante el panorama que había, digamos, Ujú. de cierta cuestión paupérrima, ¿no? En cuanto a lo edilicio, ¿no? Claro, Y de la cantidad de escuelas, crece en proporción geométrica, y los 60, 70 y 80 son fabulosos en ese sentido. claro, claro. Raúl, bueno, tengo un montón de información para compartir sobre este ciclo, pero contame un poquito más esto de estar actualizando, o sea, está mal dicho si digo actualizando la historia, pero de alguna manera poniéndolo en valor y sé lo difícil que es también contarlo y hacer encuentros y organizarse en tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sido la experiencia en tu caso Sí, mira, en este rol? en principio, bueno, todo este trabajo es porque el ministro Colonna de Culturas, Sí, del Ministerio de las Culturas, tanto como Carlos Cide, que es la Dirección de Patrimonio Provincial, sí. ellos de alguna manera nos han guiado, nos han dado un poco el norte como para que nosotros con esta pandemia busquemos las formas, las alternativas de poder llegar a mucha más gente y poder transmitir y los conocimientos que hay. Acá hay profesionales donde yo trabajo de todos los niveles y oficios, hay antropólogos, arqueólogos, historiadores, Ujú. este, así es que nosotros desde ahí, viendo esta dificultad que tenemos enorme de acercarnos con la gente, y ya en virtualidad decidimos, bueno, capacitarnos y en la cuestión del manejo de los soportes tecnológicos para poder comunicarnos. Y Sí, así es que empezamos con todos estos Zoom virtuales y hemos tenido muchísimo sí, éxito, mucha cantidad de personas, fundamentalmente del interior de Neuquén y también de otras provincias, hasta del sí. extranjero hemos tenido, Estados Qui- Unidos, Holanda, bueno, Pensar Chile. que quizás si se hacía en presencial, capaz que la convocatoria era otra, ¿no? Sí, no, exactamente. Mm. Nosotros tenemos una audiencia bastante interesante, promedio de 40 a 50 personas, siempre están asistiendo a las capacitaciones y muy variaba la cantidad de interesados que acceden, ya sea fundamentalmente, ya te digo, del interior neuquino, ¿no? Ujú. De todos los aspectos, porque los conversatorios no solamente son historia de la cultura, también hemos hecho sobre así personalidades importantes que creemos que se han descollado y que no son tan conocidos en Ujú. la historia neuquina, como Berta Kessler, la alemana esta que vivió en San Martín de los Andes, que era enfermera de la Cruz Roja Internacional y que se vino a vivir con su marido a San Martín de los Andes. Ujú. Después tratamos, bueno, la vida y la obra de Gregorio Álvarez, Claro. la vida de Félix San Martín, algunos más contemporáneos como Willy Hasler, muy poco conocido, Ujú. un autor muy prolífico y muy interesante, que incursionó sobre todo lo que es la cultura mapuche, Claro. y fundamentalmente Juan Benigar, que es Sí, el sabio croata que vivió entre mapuches sí. toda su vida, digamos, Que está la aparte de biblioteca que lleva su nombre en que Aluminé. lleva su Mm. nombre en Aluminé, sí, Sí. sí, Y que en hacen un Aluminé. trabajo maravilloso quienes están trabajando allí también, ¿eh? Para rescatar los escritos de Juan Benigar. Mm. Es que creo que sí, que es un Sí, trabajo en equipo, sí, somos muchos, sí. por ahí soy la voz cantante ahora, pero somos un equipo, ya te digo, bastante grande, y multidisciplinario, ¿no? Sí, está Que estamos buenísimo. trabajando en esto. Bueno, Raúl, ya para ir cerrando, quienes se quieran inscribir para participar de este conversatorio, para conocer la historia de las escuelas en Neuquén, ¿cómo pueden hacer? Tienen que escribir un mail Ujú. a Casa Museo de Gregorio, así todo junto, Sí, casamuseodegregorio@gmail.com. Allí solamente escriben y nosotros ahí le contestamos
y los inscribimos y le mandamos toda la ficha, digamos, orientamos en la bibliografía y también le damos el enlace, el link hacia el Zoom, ¿no? Sí. Que tenemos, que tiene el Ministerio, que es un Zoom. Para que puedan utilizar. casamuseodegregorio@gmail.com. Sí. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Raúl, ha sido un placer para nosotros poder charlar con vos, también viajar un poquito, ¿no? Conociendo un poquito de qué se va a tratar este ciclo, este conversatorio, la historia de las escuelas neuquinas, realmente apasionante. Me parece que hay mucha gente que se va a inscribir, ¿eh? Gracias a vos y a usted y a tu programa, bueno, y a los colaboradores por el interés en este tipo de temática, ¿no? Está buenísimo. Nos gusta mucho también conocer, aprender sobre todo, porque quienes por ahí no conocimos, pero nos contaron, también queremos seguir aprendiendo, así que está buenísimo que lo puedan hacer. Bueno. Gracias, Raúl, que tengas buenas noches. Gracias a vos, gracias a ustedes. Por favor. Chau. Buenas noches. Raúl Mancilla, él está a cargo de este ciclo de historia de las escuelas en Neuquén, un conversatorio realmente muy interesante. A mí me hizo viajar, no sé a ustedes, pero me fui a Ñorquín, me fui a Chosmalal, me fui a la vida de una maestra que llegaba de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, que se tenía que instalar en un paraje y allí oficiar de todo, no solo de docente, sino también incluso, bueno, de compañera, de todo. Y estaba viendo el rol de las escuelas en la información que tenía acá, que nos alcanzaron desde el Ministerio. Algunos ejemplos. Mirá, algunas escuelas no funcionaron porque los maestros renunciaron, porque no se aclimataron a la localidad, a la región. Muchos venían desde Carmen de Patagones hasta Cholechuel, venían por río. Desde allí hasta llegar al Fortín Coihue hicieron el trayecto por vía terrestre para luego avanzar hacia Ñorquín, hacia Chosmalal. También se puede señalar el conflicto limítrofe con Chile. Cuando la Ascuaga llegó al territorio, muchos de los habitantes eran chilenos y al enterarse que podría haber guerra se fueron del lugar, dejando sin matrícula que justifique la función escolar, la función de esa escuela, la apertura de esa escuela. La historia de la provincia sin duda se forjó alrededor de las escuelas. Acá estaba viendo la información que dice que hubo casos de docentes que oficiaban de juez de paz, otros que atendían partos, como recién nos contaba Raúl. La escuela era el lugar donde se hacían bautismos, cumpleaños, festejos, casamientos, reuniones y hasta velorios. Y además, las escuelas no tenían horarios, todo el tiempo abierto, continuidad totalmente para estar a disposición de los habitantes. Súper interesante las historias alrededor de las escuelas del territorio de Neuquén. Así que aquellos y aquellas que se quieran anotar, casamuseodegregorio@gmail.com, casamuseodegregorio@gmail.com, se inscriben para participar de estos conversatorios. Se nos fue este bloque hablando y imaginando un poco también cómo eran las escuelas en los inicios de nuestra provincia. Súper interesante. Tenemos más información, otras noticias, otras notas, otras historias que quiero contarles después de esta pausa. I want to say, 'cause there's something